Durante siglos se ha dicho que Viracocha fue un dios blanco, que vino del cielo, que caminó entre los hombres y desapareció en el mar. Para algunos, Viracocha fue un creador, para otros, un rey antiguo, y para muchos, una prueba de visitantes llegados desde otros mundos. Pero, ¿y si el verdadero error no estuviera en Viracocha? ¿Y si el error estuviera en cómo lo interpretamos? Este video no busca contar una historia fantástica. Busca explicar por qué una cultura entera fue leída con los ojos equivocados. Porque Viracocha no es un misterio imposible. Es una idea profunda, que fue mal entendida desde el principio. Para comprenderlo, primero debemos aceptar algo incómodo. Los mitos andinos no fueron creados para ser leídos como historia literal. Y ahí comienza el problema. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El error de leer los mitos literalmente. Cuando los primeros europeos llegaron a los Andes, no solo encontraron ciudades, caminos y templos. Encontraron relatos, historias transmitidas por generaciones, cantadas, recordadas, ritualizadas, historias que explicaban el origen del mundo, del orden y de la vida. Pero esos relatos no fueron escuchados como mitos. Fueron leídos como si fueran crónicas, y ese fue el primer gran error. En Europa, la historia se escribe. Tiene fechas, nombres, comienzos y finales claros. Un rey nace, gobierna y muere. Un dios crea el mundo en un momento específico. En los Andes, el tiempo no funciona así. El pasado no está atrás. El pasado convive con el presente. El mito no narra hechos, explica relaciones. Cuando los cronistas escucharon hablar de Viracocha, intentaron traducirlo a algo que conocían, un creador supremo, una figura masculina, un ser que viene de arriba. Pero al hacerlo, forzaron el relato dentro de una estructura que no le pertenecía. Lo simbólico se volvió literal, lo cíclico se volvió lineal, lo abstracto se volvió humano. Así nació la imagen de Viracocha como un individuo, un hombre alto, de piel clara, con barba, que caminó por los Andes enseñando a los pueblos. Pero esa imagen no nace del mundo andino, nace del mundo europeo. El problema no fue la traducción de palabras, fue la traducción de mentalidades. Donde el mundo andino hablaba de fuerzas, el europeo buscaba personas. Donde hablaba de equilibrio, buscaba mandatos. Donde hablaba de ciclos, buscaba comienzos absolutos. Con el tiempo, esta lectura literal se consolidó, se enseñó, se repitió, se simplificó. Y siglos después, ese mismo error alimentó nuevas ideas. Civilizaciones perdidas, tecnologías imposibles, visitantes del cielo. Todas distintas formas de decir lo mismo. Esto no pudo ser creado por ellos. Pero el error no está en Viracocha. Está en no haber entendido cómo pensaban quienes lo imaginaron. Para corregirlo, no basta con mirar una estatua o un relieve. Hay que mirar el mundo donde esa idea nació. Y ese mundo es profundamente distinto al nuestro. Para entender a Viracocha, primero debemos entender el universo andino. Y ese universo no comienza con dioses que gobiernan desde el cielo, sino con una relación íntima entre la naturaleza, la comunidad y el equilibrio. El mundo antes de Viracocha. Antes de hablar de dioses, antes de hablar de mitos, antes incluso de hablar de nombres, hay que entender el mundo donde esas ideas nacieron. Porque Viracocha no surge en el vacío, surge en un entorno extremo, exigente y profundamente vivo. Los Andes no son un paisaje amable, son altos, fríos, impredecibles. Aquí la vida depende de leer señales invisibles, el clima, las montañas, el cielo, la tierra. En este mundo, sobrevivir no es dominar la naturaleza, es relacionarse con ella. Para las culturas andinas, la naturaleza no es un escenario, no es un recurso, no es algo que se posee. Es un sistema vivo, lleno de fuerzas que interactúan entre sí. La montaña observa, la tierra responde, el clima castiga o protege. Nada ocurre de manera aislada, todo está conectado. Sembrar no es solo sembrar, cosechar no es solo cosechar. Cada acción humana altera un equilibrio, y ese equilibrio debe ser cuidado. Por eso, el centro de la vida andina no es el individuo, es la comunidad. La comunidad organiza el trabajo, reparte responsabilidades y toma decisiones colectivas.
no como una elección política, sino como una necesidad vital. En este mundo, el tiempo tampoco es lineal. No avanza como una flecha, no se divide en pasado, presente y futuro como compartimentos separados. El tiempo es cíclico, regresa, se repite, se renueva. Lo que fue, vuelve a ser, y lo que es, ya fue antes. Esta forma de entender el tiempo cambia todo. El origen del mundo no es un evento lejano, es algo que ocurre una y otra vez. El orden no se crea una sola vez, se mantiene, se ajusta, se reequilibra constantemente. Por eso, las grandes ideas andinas no se expresan como historias con principio y fin. Se expresan como relaciones, relación entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte. En este universo no existe una separación radical entre lo humano y lo natural. Los animales no son inferiores. Las montañas no son objetos. La tierra no es pasiva. Todo participa del mismo sistema. Y cuando algo se desordena, el mundo entero lo siente. Una sequía no es solo un fenómeno climático, es una señal. Una mala cosecha no es solo mala suerte, es un desequilibrio. Desde esta mirada, el conocimiento no consiste en controlar, consiste en entender cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. Este es el mundo mental donde surge Viracocha, no como un personaje que aparece en un momento histórico preciso, sino como una idea necesaria para explicar cómo se ordena el universo. Un principio que no manda, sino que equilibra. Antes de preguntar quién fue Viracocha, había que entender cómo pensaban quienes lo imaginaron. Porque en un mundo así, nada existe por sí solo, y esa idea, la de que todo necesita su complemento, es la clave para comprenderlo todo. Esa clave tiene un nombre, y es el corazón del pensamiento andino. Dualidad, la clave del pensamiento andino. En el mundo andino, nada existe solo, nada nace completo, nada funciona de manera aislada, nada tiene sentido sin su opuesto. Esta idea tiene un nombre, y es el eje de toda su cosmovisión, la dualidad. Para el pensamiento moderno, los opuestos se excluyen, blanco o negro, verdadero o falso, vida o muerte. En los Andes, los opuestos no se enfrentan, se necesitan, masculino y femenino, luz y oscuridad, día y noche, seco y húmedo, no como enemigos, sino como fuerzas que se complementan. Cuando una domina sobre la otra, el mundo se desequilibra. Esta lógica atraviesa todo, la organización de las comunidades, la agricultura, los rituales, incluso la forma de construir y de gobernar. Siempre hay dos partes, y entre ellas una tensión constante que mantiene la vida en movimiento. El equilibrio no es estático, no es un punto fijo, es un proceso. Se ajusta, se corrige, se pierde y se recupera. Por eso, en el mundo andino no existe una idea de creación definitiva. El universo no fue hecho una vez y para siempre. El universo se está haciendo constantemente, y para que eso ocurra, las fuerzas opuestas deben dialogar. Esta forma de pensar choca con la lógica occidental, porque aquí no hay un Dios que imponga orden desde arriba, no hay una autoridad absoluta que controle todo. Hay principios, relaciones, tensiones, incluso el poder se entiende de esta manera. Mandar no es imponer, mandar es equilibrar, gobernar no es dominar, es evitar que una fuerza anule a la otra. Esta dualidad también se expresa en el espacio, arriba y abajo, centro y periferia, lo visible y lo invisible. Nada es completamente sagrado, nada es completamente profano. Desde esta lógica, los mitos no cuentan historias personales, no narran la vida de individuos extraordinarios, narran cómo funciona el mundo, y lo hacen usando imágenes, símbolos y personajes que representan fuerzas. Aquí es donde comienza a aclararse el malentendido. Cuando se habla de Viracocha caminando entre los hombres, no se está describiendo a un viajero, se está hablando del orden moviéndose, del equilibrio actuando, de la dualidad reorganizándose. Cuando se dice que Viracocha aparece y desaparece, no es una biografía, es una metáfora. El orden nunca está presente de forma permanente. Aparece cuando es necesario y se retira cuando el equilibrio se rompe otra vez. Para una mentalidad moderna, esto resulta confuso. Buscamos nombres propios, fechas, rostros. Pero el pensamiento andino no funciona así.
Viracocha no es importante por lo que es importante por lo que representa, y lo que representa no puede existir sin su opuesto. Por eso, reducirlo a un Dios creador es perder lo esencial, y convertirlo en un ser físico, humano o extraterrestre es borrar por completo su verdadero significado. Para entender a Viracocha no hay que buscar un rostro, hay que entender una idea que no manda ni castiga, una idea que ordena, equilibra y conecta. Y ahora que comprendemos esa lógica, estamos listos para dar el paso decisivo. Porque si Viracocha no es un dios en el sentido occidental, entonces, ¿qué es realmente? Viracocha no es un dios, es una idea. Después de siglos de interpretaciones, una afirmación resulta incómoda. Viracocha no es un dios en el sentido occidental. No es un ser que gobierna desde el cielo. No es un individuo con voluntad propia. No es un personaje histórico. Viracocha es algo más abstracto y, por eso mismo, más difícil de entender. En el pensamiento andino, el mundo no necesita un creador único que lo controle todo. El universo no surge de una orden, surge del equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, debe ser restaurado. Ahí aparece Viracocha, no como una figura humana, sino como un principio ordenador, una idea que explica cómo el mundo vuelve a encontrar su forma. Cuando el caos avanza, Viracocha actúa. Cuando el orden se restablece, Viracocha se retira. Por eso, Viracocha no tiene una biografía clara. No nace, no muere, no gobierna durante un periodo definido. Aparece y desaparece, exactamente como lo hace el equilibrio. Esta idea resulta extraña para una mentalidad moderna. Buscamos dioses que se parezcan a nosotros, con emociones, decisiones, castigos y recompensas. Pero Viracocha no castiga, no premia, no juzga, simplemente restablece el orden cuando éste se pierde. Esta forma de entenderlo explica algo clave. ¿Por qué Viracocha puede estar asociado al cielo, al agua, a la tierra y al movimiento? Porque no pertenece a un solo ámbito. Actúa en todos. No es un ser localizado. Incluso las representaciones visuales ayudan a entenderlo. En relieves y símbolos, Viracocha no aparece como un retrato realista. Aparece rodeado de líneas, formas, repeticiones, simetrías. No se busca mostrar cómo era, se busca mostrar cómo funciona. Aquí es donde entra Tiahuanaco. La famosa figura de la Puerta del Sol no es un dios tallado en piedra. Es una síntesis visual, un centro del que emergen fuerzas, un eje que organiza el espacio, un símbolo del orden cósmico. Leer esa figura como si fuera un retrato es cometer el mismo error otra vez. Es confundir símbolo con persona. Es mirar con ojos modernos algo que fue pensado de otra manera. Cuando los mitos dicen que Viracocha enseñó a los hombres, no hablan de lecciones impartidas por un individuo. Hablan del momento en que el mundo volvió a entender sus reglas, cuando la agricultura se ordenó, cuando la comunidad encontró su equilibrio, cuando el caos cedió. Viracocha no crea desde la nada, ordena lo que ya existe, no impone un mundo nuevo, restaura uno que se ha desviado. Esta diferencia lo cambia todo, porque deja de ser una figura sobrenatural incomprensible y se convierte en una idea profundamente humana, una forma de explicar el orden sin necesidad de dominación. Viracocha no fue un visitante del cielo, no fue un rey antiguo, no fue un dios al estilo europeo. Fue la manera andina de explicar algo esencial, cómo el mundo encuentra equilibrio cuando parece perdido. Pero si esta idea es tan clara dentro del mundo andino, ¿cómo terminó convirtiéndose en el mito del dios blanco? ¿Cómo nació el mito del dios blanco? Si Viracocha no fue un dios blanco, si no fue un rey antiguo, si no fue un visitante del cielo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿De dónde salió esa imagen? La respuesta no está en el mundo andino. Está en el momento en que ese mundo fue observado desde afuera. Cuando los europeos llegaron a los Andes, no solo trajeron armas y enfermedades, trajeron una forma distinta de entender el mundo. Para los cronistas, todo debía encajar en categorías conocidas. Un solo Dios creador, un origen único, una historia con principio y final. Y cuando escucharon los relatos sobre Viracocha, hicieron lo que sabían hacer.
traducirlo a su propio lenguaje mental. Así, el principio ordenador se volvió una persona, el símbolo se volvió un individuo y la idea se volvió un personaje. Pero aún faltaba algo. En muchos relatos coloniales, Viracocha comienza a describirse como blanco y barbado, no porque los andinos lo describieran así, sino porque esa era la imagen de autoridad y sabiduría para los europeos. La barba no era un rasgo andino, era un símbolo cultural europeo. Esta proyección no fue inocente. Presentar a Viracocha como una figura similar a los conquistadores ayudaba a justificar la conquista. Si los dioses eran parecidos a ellos, entonces el dominio podía verse como un destino natural. Con el tiempo, esta imagen se consolidó. Pasó de los textos coloniales a los libros escolares, de ahí a la cultura popular, y más tarde a los medios de comunicación. En el siglo XX, el mito tomó una nueva forma. Ya no era solo el dios blanco, ahora era el visitante del cielo. Las mismas ideas antiguas, envueltas en un lenguaje moderno, donde antes se hablaba de milagros, ahora se hablaba de tecnología, donde antes se hablaba de dioses, ahora se hablaba de extraterrestres, pero el mensaje era el mismo. Esto no pudo haber sido hecho por ellos. Esta forma de pensar no nace de la curiosidad, nace de la subestimación, de la incapacidad de aceptar que sociedades sin escritura, sin hierro y sin ruedas desarrollaran sistemas complejos, simbólicos y eficientes. Así, Viracocha terminó convertido en una figura ajena al mundo que lo creó, despojado de su contexto, aislado de su significado, transformado en espectáculo. El problema no es solo histórico, es actual. Cada vez que se repite esta idea, se refuerza una mirada que niega la profundidad intelectual de las culturas andinas. No es una discusión sobre mitos, es una discusión sobre cómo valoramos el conocimiento humano. El mito del dios blanco no nació en la antigüedad, nació cuando se miró al pasado con ojos equivocados. Y mientras sigamos repitiéndolo, el error seguirá diciendo más de nosotros que de quienes imaginaron a Viracocha, porque al final, el mayor problema no es cómo se interpretó a Viracocha, es por qué seguimos necesitando malinterpretarlo. El verdadero problema no es Viracocha. Después de todo lo visto, una idea se vuelve inevitable. Viracocha nunca fue el verdadero problema. El problema fue, y sigue siendo, cómo miramos el pasado. Cada vez que una civilización antigua parece demasiado compleja, demasiado simbólica, demasiado avanzada para encajar en nuestros esquemas, buscamos una explicación externa, algo que venga de fuera, algo que nos tranquilice. Visitantes del cielo, civilizaciones perdidas, conocimientos imposibles. Todas son formas distintas de decir lo mismo. No pudieron haberlo hecho solos. Esta forma de pensar no nace del asombro, nace de la incomodidad, de aceptar que otras culturas, sin escritura, sin hierro, sin máquinas, desarrollaron formas profundas de conocimiento que no se mide en tecnología, sino en comprensión del mundo. El pensamiento moderno tiende a confundir complejidad con progreso. Asume que todo avance es lineal, que la historia siempre va hacia adelante. Pero la historia no funciona así. Existen muchas maneras de entender, organizar y explicar la realidad. Las culturas andinas no intentaron dominar la naturaleza, intentaron relacionarse con ella. No buscaron imponer un orden externo, sino mantener uno interno. Desde esa lógica, ideas como Viracocha no necesitan rostro ni biografía. No necesitan milagros ni castigos, necesitan sentido. Cuando ignoramos esto, convertimos símbolos en caricaturas, reducimos sistemas complejos a historias simples y perdemos la oportunidad de aprender algo esencial, porque Viracocha no habla solo del pasado, habla de equilibrio, de límites, de responsabilidad, de entender que el mundo no es algo que se conquista, sino algo que se cuida. En un tiempo marcado por crisis climáticas, por desequilibrios sociales, por la obsesión con el control, esta forma de pensar resulta incómodamente actual. Tal vez por eso seguimos transformando a Viracocha en mito, porque aceptar su verdadero significado nos obliga a cuestionar nuestra propia forma de vivir. No es más fácil imaginar extraterrestres que admitir que hemos olvidado cómo escuchar a otras culturas. Viracocha no fue un dios incomprensible. Fue una respuesta coherente a un mundo complejo, y entenderlo no requiere creer en lo sobrenatural.
requiere mirar con humildad. El pasado no necesita explicaciones fantásticas, necesita contexto, escucha y respeto. Cuando el mito dice más de nosotros que del pasado. Viracocha no fue un dios extraño, no fue un visitante del cielo, no fue una figura imposible de explicar. Fue una respuesta nacida en un mundo duro, complejo y profundamente conectado con la naturaleza. Durante siglos intentamos entender esa respuesta usando preguntas equivocadas. Buscamos nombres propios, buscamos fechas, buscamos rostros. Pero el pensamiento andino no estaba interesado en eso, estaba interesado en el equilibrio. Al convertir a Viracocha en un personaje, perdimos de vista lo esencial. Dejamos de ver una idea y empezamos a perseguir un mito. Este error no es único. Ocurre cada vez que miramos al pasado con soberbia, cada vez que creemos que el conocimiento solo avanza en una dirección, cada vez que subestimamos a quienes pensaron el mundo de otra manera. Entender a Viracocha no es un ejercicio académico, es una invitación a mirar la historia con más cuidado, con más contexto, con más humildad. Porque cuando el pasado nos parece imposible, tal vez no sea el pasado el problema, tal vez somos nosotros. Si este video te hizo replantear lo que creías saber sobre los Andes, sobre los mitos o sobre cómo interpretamos la historia, suscríbete a Storylab. Aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos comprender. Y si quieres seguir explorando este mundo, te dejamos otros documentales en el canal sobre Tiahuanaco, Nazca, los Incas y las civilizaciones que moldearon los Andes. Porque el pasado no necesita extraterrestres para ser asombroso, solo necesita que aprendamos a escucharlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.